Mi nombre es Ricardo Molina y esta es Mi Voz Patriota. Necesidad de una reforma evangélica y política en Colombia y Latinoamérica. Quiero aprovechar que estamos celebrando la reforma de Lutero, ocurrida hace ya más de 500 años. El asunto es que al celebrar se nos olvida las razones de esa reforma, las cuales son demasiado importantes como fundamento. Déjeme recordarle la situación histórica de la reforma. La reforma no tenía como énfasis a los hombres como actores principales. La reforma tenía como protagonista a Jesucristo, al Evangelio. Así que, con esto bien claro en la mente, expondré el dilema religioso y político de la sociedad en ese tiempo 1517 después de Cristo. Aprovecho para decir que en Colombia necesitamos una reforma evangélica urgente, la cual repercutirá en una reforma política. La iglesia medieval era corrupta. La iglesia católica tuvo varios papas liderando al mismo tiempo en el año 1300, cada uno llamándole al otro anticristo. Es decir, se atacaban para desacreditarse y quedar en el poder. Lo que estaba pasando en ese tiempo era que el evangelio verdadero estaba escondido. Eran los hombres quienes brillaban en lugar de permitir que brille Cristo. Era muy relevante y muy importante destacar en ese tiempo medieval quién era el papa de ese tiempo, quién eran los nobles, quién eran los laicos, quién era el sacerdote, quién eran los cardenales, las monjas, los emperadores. El clero se dividía entonces en el alto clero y el bajo clero, dentro de los cuales se establecían diferentes rangos. Todos estaban presididos por el Papa, que era la máxima autoridad religiosa. El alto clero estaba formado por los cardenales, obispos y abades y abadesas, que ocupaban los principales cargos de la iglesia. Además, actuaban como señores feudales de las tierras de los monasterios y de otras regentadas por la iglesia. De ellas cobraban un impuesto. En ese tiempo, para perdón de pecados y para acercarse a Dios, lo hacían a través de un sacerdote. Como hoy día ocurre que para recibir la bendición de Dios se logra dependiendo a qué líder religioso te acercas y cuánto dinero siembras. 100 años antes de Lutero aparecen en la historia Wycliffe y Juan Hus, donde las características de la iglesia era el abuso descarado sobre las indulgencias. La indulgencia era pagar un dinero para recibir libertad de consecuencias temporales, espirituales. Con Lutero, 100 años después, se añadió que se pagaba impuesto con las indulgencias no solo para uno mismo, sino para los muertos. ¿Algún parecido con la realidad del siglo XXI? Pura verdad. También existía la famosa simonía, que era la compra de privilegios eclesiásticos. En la iglesia en Wittenberg, en Alemania, una pintura donde están los reformadores desyerbando el jardín. Es una ilustración maravillosa que representa el problema de la iglesia medieval. Tenían la verdad, pero habían permitido que mucha maleza ahogara las ideas correctas. Los reformadores tuvieron el valor de denunciar el mal de la iglesia y el impacto se sintió en el sistema político y el sistema mundial. Lutero no solo trajo una reforma religiosa, sino también una reforma política. Espero podamos hacer la conexión correspondiente del impacto de la reforma en Europa y la importancia de realizar una reforma que en Colombia y Latinoamérica la iglesia evangélica necesita con urgencia, que por seguro traerá también una reforma política, es decir, social. Bendiciones.